Saying now live from Studio One. Now live from the Four Ambassadors. Oh, ladies and gentlemen, this is George Alaire. George Alaire. No, tenés que voltear y aplausos y caminar así. La gente, No se paga que aquí no es seguro. Accidente laboral. Y vamos al aire 28. en 5, 4, 3, ¡Ay, me siento en Ellen! 2. Maltratada. Sean bienvenidos a un capítulo más de George Alaire. En esta ocasión le vamos a dedicar este episodio al rock nacional, al rock venezolano. ¿Por qué? Porque ya hicimos un programa dedicado al rock latinoamericano y tuvimos, bueno, ese día tuvimos 3 entrevistas maravillosas, pero básicamente argentinos, bueno, 2 argentinos, un chileno, quienes además forman parte... son gente de mucho rock y son países que contribuyeron mucho al rock hispano, al rock en español. En esa oportunidad tuvimos a Beto Cuevas desde Los Ángeles, pero también tuvimos a un periodista, Sergio, desde Argentina, y luego tuvimos a un grande de la música... David Lebón, desde Argentina también, un músico que además me enteré hace poco por Elizabeth, que es una cuñada de él, me contó que se llevó todos los premios a los que estaba nominado. Se le ganó como 7 premios de su último disco que sacó, que eran todos colaboraciones, entre los cuales se contaba Carlos Vive. Tenía una canción con él, una canción hermosa. Estuvo Fito Páez, estuvo Coti, Calamaro, bueno, David Lebón, que tiene una trayectoria. Los argentinos que ven este show saben quién es él, conocen su rock en español, conocen la trascendencia que ha tenido y la importancia en Latinoamérica, y por eso los tuvimos en el programa. Fue para mí un honor poder entrevistarlos. En esta ocasión dejé afuera a mis compatriotas. Ustedes saben que yo amo a mi país. Y no podemos continuar si no incluimos a nuestros compatriotas venezolanos dentro de este show con el rock nacional. El rock nacional, yo recuerdo haber ido, fíjate tú, Ninoca, una persona de cultura, yo recuerdo haber ido a una charla en el CELARC, cuando empezaba el CELARC, la Casa Rómulo Gallegos en Caracas. Wow, CELARC tiene años. Efectivamente, no, CELARC, de que hace unos 12 años atrás. Cuando empezaba el CELARC, tenían una programación maravillosa antes del difunto. Tú sabes que todo antes del difunto era... Maravilloso. Todo era bonche. Hacían unos especiales en el CELARC de cine, de música, me acuerdo de videoclips. Bueno, en esa época que no teníamos MTV o no todos teníamos el acceso a tener una parabólica para tener MTV. Entonces hacían... bueno, y ahí yo conocí muchísimo. Bueno, Janis Joplin. Yo no sabía quién era Janis Joplin. Me acuerdo yo que fuimos a un concierto bueno, un concierto grabado de Peter Gabriel y había un concierto de Janis Joplin y lo vi los dos. Y así, en esa oportunidad me acuerdo que fuimos a unas charlas que daban sobre el rock nacional, en donde me enteré que el rock nacional, o sea, el rock and roll, entra en Venezuela por Maracaibo, por los americanos que venían por el tema del petróleo. Entonces los maracucho, que se respete, de chirrin, vámonos, a chirrin, todos flacos. Un abrazo a todos mis maracuchos. Los maracuchos empezaron cuando oían el término rock and roll, le decían rosca y rosca. Le decían rosca y rosca. Bueno, vamos a ver. Mac and Dale terminó siendo Macundale. Corots terminó siendo Coroto. Y por ahí nos vamos. Y eso no es solamente de la región de Maracaibo, del Zulia, eso es de toda Venezuela. Le decían rosca y rosca. Estamos hablando de los años 50, cuando se introducía el rock, que realmente era un anglicismo. Se introducía esa música, ese estilo en Venezuela. Una Venezuela bastante rural, una Venezuela bastante pueblerina. No por denigrar, sino que éramos un país bastante rural.
en esa época donde se empezaba a hacer las exploraciones petroleras y toda la cosa. Y obviamente teníamos viviendas americanas, teníamos estos lugares donde los americanos se asentaban dentro de nuestro país y obviamente había una influencia directa, porque además los americanos trabajaban con los venezolanos y obviamente influenciaban su música, su cine, lo que ellos traían de su cultura y su background. Entonces de ahí arranca el rock o la penetración del rock and roll en el país, y ya en los 60 los venezolanos se adueñan del ritmo y empiezan a sacar sus propias bandas. Empiezan, aparte de oír y ser influenciados por los Beatles y por Elvis Presley y por toda la música que venía de afuera, empieza digamos, a contaminar de buena onda a las bandas nacionales y nacen los Impala, que justamente aquí no me los anotaba ni Nosca. Los Impala, los Supersónicos, los Dangers, los Dinámicos, los Darks, los 007. Los Kleiners, las 4 monedas, que eso es con eso te pagaban a ti, con las 4 monedas. Eso suena como evangelizando a la gente. Las 4 monedas, los Clippers y por supuesto muchas otras bandas que nacían de esas ganas de hacer el rock en español. O sea, hacer nuestro ese ritmo, ese sonido que parecía muy extranjero, parecía muy foráneo, pero realmente lo queríamos hacer nuestro. Lo dije en el programa anterior, el rock and roll o el rock siempre fue visto en nuestros países, y cuando hablo de nuestros países es Latinoamérica entera, como una especie de transculturización, y no fue muy bien aceptado por la gente que hacía el folclore, los folclores nacionales, la música tradicional, la música de folclore, la música de joropo, la música del Callao, o sea, no era muy bien aceptada porque era como que, este que canta, este que toca, este que intenta imitar. Y no, yo no lo veo nunca así como una imitación, es simplemente apoderarte de un ritmo y hacerlo tuyo. Es como hoy la gente que el reggaetón nace en Nueva York, no sé, en Dominicana, y ahora todo el mundo quiere hacer reggaetón. Nadie se está apoderando de eso o te están transculturizando, sino que te estás adaptando a lo que está sonando en ese momento, a lo que a la gente le gusta, a lo que la gente quiere. Y en esa época de los 60, los jóvenes del momento, me siento catedrático, los pavos de ese momento, con los Wranglers pegaditos, y sus franelas blancas y sus motos, sus patoteros, querían oír, obviamente estaban ávidos de oír esa música y crean todo ese movimiento de rock venezolano, que no tuvo mucho, para mí, yo no soy de esa época para nada, pero lo que uno oye y puede intuir de la época, no tuvo mucho apoyo de la industria. La industria iba como por un lado y esto era como un movimiento mucho más urbano, mucho más del pueblo, de la gente, de los jóvenes, de la fuerza juvenil que venía como saliendo de las universidades, de la gente que trabajaba o que empezaba a trabajar, de estos jóvenes rebeldes que se dejaban el pelo largo, que tenían un aspecto más tipo, qué sé yo, más desaliñado, utilizaban ropa de cuero, se montaban estas motos y a veces ocurría que producían miedo en la población. A la gente le daba como miedo, como, ay, pero este es rockero, este es drogadeo, este fuma droga. A mí me da risa ese término de fuma droga porque hay una droga que se fuma y hay otras drogas que hacen de otra cosa. Entonces no toda la droga se fuma. Entonces fue un movimiento muy cool para los venezolanos que ya en la década de 70 y 80 empieza a tener más apoyo de la industria del disco, porque la industria Sonorodben, discográfica, sonográfica, se dan cuenta que hay un mercado juvenil que es importante, que consume, que va a los conciertos, que le gustan los conciertos. En esa época, compadre, ya más entrado hacia los 80, Venezuela era un país saudita. Venezuela realmente tenía dinero y nosotros podíamos comprar cualquier concierto internacional. Entonces en Venezuela va bandas como Queen, cállate la boca, que nosotros tuvimos la suerte de tener a Freddie Mercury en tierra venezolana. En tierra caraqueña. Nosotros tuvimos a Freddie Mercury en el Poliedro de Caracas. Cosas que, y estas imágenes quiero que las transmitas porque yo tengo ese videito, lo vamos a poner aquí en postproducción, en donde él dice, hola Caracas. Ay, me dan ganas de llorar. Hola Caracas. ¿Qué tal? Bien. All right, let's do some rock and roll.
pero tú fuiste a uno. No, pero yo estaba en el coche. Mi mamá. Este niño no para de comer. Y yo, que iba al rock. Y mi mamá, que, Dios mío, 3 teteros. 3 teteros en la novela y no se calma. Obviamente nosotros éramos un país de dinero, un país que teníamos recursos y podíamos, la población juvenil podía pagar su entrada, podía pagar su ticket, y había además empresarios que tenían la capacidad de poder llevar a estos artistas internacionales a Venezuela, y nosotros teníamos una escena musical importante. No, esas bandas no todas iban a Latinoamérica. Tocaban ciertos países. Iban a Caracas, después iban a Río de Janeiro y terminaban quizás en Buenos Aires. Eso era todo. Eso era para ellos la gira latinoamericana. Hoy la gira latinoamericana tiene otra ruta. Pero digamos, en esa oportunidad, en esas épocas de los finales de los 70, principios de los 80, la escena musical rockera en Venezuela empieza a tomar otro matiz, porque empieza la influencia a ser mucho más marcada y empiezan a haber revistas, publicaciones, programas de televisión que incluían a estos jóvenes que por supuesto traían un background, tenían un sonido, tenían su propio estilo y querían obviamente estar en la radio, querían estar sonando, empezaban a aparecer temas de los Impala, de los otros, empezábamos allá a tener una movida en la escena del rock. Obviamente luego viene Sonotven, Sonográfica, y sale cosas como el proyecto Halley, donde aparece Melissa, una Melissa muy joven, que aunque Melissa ya empezó con su edad, pero Melissa era muy joven, ya que yo secretos del disco. Melissa, la reina del rock, que fue un producto, muy producto, pero un producto de calidad. Pero ese fue más en los 90. 80. ¿Sí? 80, sí. Generación Halley es 80 o como 85 Generación Halley. Que además hacen una película. Tiene toda una movida venezolana. Yo recuerdo, estaba muy niño, pero yo recuerdo que la gente tenía los discos en su casa. O sea, tenía La Chica del Can y tenía Generación Halley. Que a la gente le encantaba porque además estaba Guillermo Dávila, estaba Pablo Malabelo, estaba Karina. Tenía todo que ver con el tema del Papa. Fue como un movimiento salió muy parecido al disco del Orfebre, que a donde estaba incluida Karina con Tengo unos zapatos de tacón alto. O sea, había todo un impulso corrijo, Karina no estaba en Generación Halley. Karina era después con el Orfebre. Y no porque la gente diga ahora, porque yo sé que la gente va a decir, se te cayó la cédula. No, compadre, eso es cultura. Eso no tiene nada que ver con la cédula. Porque yo no tenía tampoco edad para eso. Pero entiendo que el rock el venezolano empieza a tomar una fuerza mucho más importante. Empiezan a llenar conciertos, empiezan a llenar teatros, poliedros, empiezan a generar dinero, dividendos. El rock empieza a tomar escenas importantes en el país porque se dan cuenta los empresarios que la población juvenil gustaba de ese ritmo. Entonces ya empiezan a invertirle plata, videoclips, Paul Gilman y todos los demás Paul Gilman, No. RIP. RIP. Para nosotros, RIP. Porque sí, ya tú sabes por qué. No te voy a explicar, pero RIP. Y por supuesto, todos los rockeros que nacen o bandas, líder del Arcángel, bandas como Resistencia, Alta Frecuencia, Fahrenheit, Témpano, qué berro. La misma gente, As, Fuga, Grand Bay, Aditus. Y por supuesto ya empieza el rock con Aditus y todas estas bandas a ser más pop. Porque ya empieza a ser como más vendible. No significa que sea malo, para nada. Maravilloso. ¡Ey! Yo no sé cantar. ¡Victoria! Lo máximo. Y por supuesto, empieza a subdividirse el rock en Venezuela. Empieza el heavy metal, que también, con toda la gente que formaba parte de esa. Que yo me acuerdo en esa época, principio de los 90, Erika Tucker tenía un programa en BTV, que cuando era el canal de todos nosotros los venezolanos, del rock. Entonces entrevistaba bandas y todas las bandas. Siempre era como una imagen lavada. En ese televisor un sonido bastante más pobre. Entonces entrevistaba bandas en la concha acústica del Parque del Este, que se la pasaban haciendo conciertos en el Parque del Este. Esta vez vamos a preguntarles a los jóvenes sobre los movimientos. ¿Movimiento? Sí, vale, chévere. Los grupos de hoy, zapato, desorden. Demente. Demente.
y uno siempre veía a la gente entrando para que este con ese pelo largo y uno decía, ahí van los comegatos, porque yo no sé por qué se le determinó de esa manera tan peyorativa a la gente que le gustaba como el heavy metal venezolano, porque además seguían como a las bandas internacionales Poison y qué sé yo, AC/DC, todas estas bandas. Y claro, y luego había como eso, una subdivisión entre heavy metal y luego el punk. El punk era aún más, o así lo sentí yo, como una transculturización, porque eso sí no tenía como que nada que ver con nosotros. Porque la gente vestía de cuero, con muchos imperdibles, tatuajes, los guantes y no sé qué, en un calor caraqueño, tú dices, esto es más Londres. Esto es más Londres. Aquí tienes que tener aire acondicionado para andar con esa pinta, porque yo no creo que... O sea, una gente que baje de un metro Sabana Grande, que era como donde se juntaban los ponquetos, que era la área de Sabana Grande, robo fuerte, malandraje, tú estás controlando la zona, y ellos y que no, el anarquismo, porque tú sabes que el ponqueto tenía mucho que ver con el tema de la anarquía y de no obedecer las reglas. Y bueno, un poco siempre el rock tuvo que ver con una cosa contestataria. Había una respuesta a lo establecido, o sea, había siempre como una queja o una propuesta diferente o una tercera vía en donde los jóvenes pues planteaban como una cosa contestataria del mundo, no me gusta, no me siento bien, no me gusta tu música, pangola, fastidiosa, pop o balada o ranchera, quiero esta vía que es completamente diferente. A ver... Entre las otras cosas, bueno, por supuesto ya 80 empieza además a surgir bandas ya de reconocimiento no nacional, sino también internacional. Sentimiento Muerto, Zapato 3, bueno, bandas que mezclaban un poco el rock con el pop, como Wack, que fueron también una gente que... Luego entonces empezó a aparecer el ska, el reggae, que también como que se mezclaba en todos estos festivales de bandas o conciertos en donde atraían a la gente a través del rock, pero entonces metían, por ejemplo, a Desorden Público, que... A mi admiración a Desorden Público, porque venimos oyendo Desorden Público del año más o menos como 88, 89. Yo recuerdo en la casetera Sony, el cassette de los políticos paralíticos, y después los Desorden Público no quisieron cantar más esa canción porque ya saben por qué. Porque ya después se mezclaron con un poquito más el mundo rojo. Pero sí, porque las bandas ahora se hacen los locos. Entonces, eran afines entonces después se quieren separar y bueno, ya lo obvio, pero ya tú sabes. Todo el mundo de alguna manera cae en las tentaciones de la izquierda. Pero tú sabes que yo a la izquierda jamás. De lejos. La izquierda de lejos. De lejos. Bueno, eventos importantes que ocurrieron en Caracas que marcaron el rock. Eventos importantes que de verdad nos situaron en Latinoamérica como una ciudad donde había un movimiento rockero. Este siempre lo recuerdo yo. El Festival Iberoamericano de Rock en 1991. Eso ocurrió allí en Los Naranjos, en la ciudad de Los Naranjos, para todas las personas que sean caraqueñas o conozcan mi ciudad. Ahí ocurrió eso. Era un lugar donde era como el mercado de las pulgas. Era el mercado de las pulgas, había un autocine antes, un autocine, entonces después fue el mercado de las pulgas. Bueno, en un lugar muy amplio donde decidieron hacer el mercado de los corotos, era la cosa. Y ahí decidieron hacer este concierto, o este festival, que agrupaba, por favor, Soda Stereo. Estamos hablando de que había, bueno, Fito Páez, estuvo allí también Miguel Ríos, Los Rodríguez, La Unión, Paralamos de Suceso. O sea, fue un festival que realmente marcó una época tan importante porque nos ubicaba en Latinoamérica como una población que realmente le interesaba el movimiento de rock en español. No solamente lo que se consumía en Estados Unidos o en Europa, sino lo que se producía en nuestro idioma. Que para mí yo creo que es lo más importante. Cuando tú realmente tomas este sonido, tomas este ritmo y lo haces tuyo. Y cuando empiezas a producir cosas propias y empiezas a crear un mercado dentro de tu propio país. Creo que ahí es donde realmente vale la pena el tema del rock. Cuando nosotros, los venezolanos, hicimos propio nuestro sonido, nuestras bandas, nuestra gente, nuestro comercio con la música. Y pudimos hacer conciertos, festivales. Bueno, yo creo que para mí ese festival tuvo la intención de repetirse en el 92. Yo no sé qué fue lo que pasó, que al final como que no terminó de cuajar la idea, pero el festival fue de las cosas más increíbles porque además recuerdo, yo no fui, yo tenía en esa oportunidad 13 o 14 años, no me acuerdo, y mi mamá, que hay un concierto de 3 días
que van todos mis amigos marihuaneros. Mi mamá nada más esperaba que yo terminara la oración. Y yo tratando de armar, bueno, vamos todos en un autobús. Entonces nos vamos allá. Yo llevo mis sándwiches, llevo chicha. Yo llevo yo llevo un bolso, entonces llevo mis galletas y estoy aquí en los naranjos aquí mismo y mi mamá esperando que yo terminara de armar todo mi propuesta. Me dice, no. Y yo, mamá, pero tú no me dejas hacer sobre mi cadáver. Porque claro, el mundo del rock, Soda Stereo cantando Sale el Sol, amaneciendo en Caracas, no, cállate la boca, el Valle de Caracas. Y después se fueron para Matecoco, o sea, ellos después tomaron el Matecoco. Sí, lo que pasa es que también en Matecoco traían como estas bandas nuevas. Mecano se presentó en Matecoco. Pero se reunían. Sí, bueno, y después luego Sentimiento Muerto hacía conciertos y conciertos y conciertos en Matecoco, increíble. Sentimiento Muerto fue una época, Sentimiento y Zapato fueron como la época que yo viví. Del rock en español, nuestro propio rock, las canciones. O sea, yo me acuerdo cuando Sentimiento editó el disco de Payaso, que se fueron a Nueva York a grabarlo. Para los venezolanos era como que lo logramos. O sea, esta banda se ubicó, o sea, el concierto, el video de que ellos era con la Estatua de la Libertad atrás. Entonces era como demostrarle a los venezolanos, estamos sonando donde es. Estamos sonando donde es. Yo no quiero despedir esta primera parte sin nombrar además que en 1991 nace, bajo la dirección de Félix Ayueva, el Festival de Nuevas Bandas, donde realmente es como la cuna, como la escuela de darle la oportunidad o escenario a las bandas que nacían en Venezuela, que no tenían la oportunidad porque la industria no los apoyaba, porque no teníamos una industria fortalecida y robusta, porque de repente la industria se hacía de los locos y le interesaba más la salsa, el merengue y lo que jalaba más, como lo que era más comercial. Pero el Festival de Nuevas Bandas le da como una matiz, como una fortaleza a estas bandas nuevas, La Puta Eléctrica y bueno, y tantísimas otras bandas, Dermis Tattoo y tantísima gente que nace en esos escenarios, los hacían eran intercolegiales, eran universitarios, era otra cosa y obviamente hicieron un trabajo extraordinario. Y justamente con eso quería cerrar porque además nuestros invitados tienen mucho que ver con eso. Hoy tenemos invitados desde Caracas. Vamos a tener al fundador de Nuevas Bandas, al creador y un luchador incansable en un país merenguero, salsero, o sea, un país donde los ritmos caribeños son los que mandan y son los que además se les apuesta el dinero. Crear un festival como el de Nuevas Bandas es de un arduo trabajo, es de una tenacidad y sobre todo una constancia impecable. Vamos a tener al señor Félix Ayueva, luego vamos a tener de los mesoneros como la nueva generación, Luis Jiménez, quien va a estar con nosotros también vía Zoom, y luego aquí en el estudio 1, en el estudio gigante, vamos a tener a uno de los integrantes de estas bandas de esta época donde estábamos todos en los 80 como muy orgullosos de las cosas que estaban pasando y sonando en la radio con bandas fuertes como Zapato 3. Vamos a tener acá a Carlos Segura. Así que, bueno, con esto, con ellos vamos a dar el paso a los clientes, sponsors que nos apoyan cada uno de los shows que hacemos de George al Aire. Sauday Toyota y Sauday Kia, Tekemoch, Diplomático, New Professions Technical Institute, Don Pan, Pirucrim, Firlois, Aqua Dulce. Y ahora sí, vamos a hacer el primer corte porque tenemos invitados de lujo, un tema súper interesante y creo que todos ustedes se lo disfrutan. Así que suscríbete ya a mi canal de YouTube, aprovecho, dale a la campanita para que te lleguen las actualizaciones de cada una de las cosas que aquí hacemos, que lo hacemos con mucho cariño. Ya venimos. Si hablamos de experiencia automotriz, tenemos que nombrar a una gran familia, Sauday. Ellos tienen las dos grandes marcas de automóviles en este país, Sauday Toyota y Sauday Kia, que ponen en tus manos para que tú puedas realizar tu gran sueño de tener ese carro de tu preferencia para la familia, para el negocio, para invertir. Ellos ahora en este momento de hacinamiento te ponen el concesionario en la puerta de tu casa. Con tan solo un clic, saudaytoyota.com o saudaykia.com, te llevan el carro hasta tu casa. Puedes comprar partes, alquilar carro, comprar algún accesorio que necesites, todo en la puerta de tu hogar. Así que entra ya en ambas plataformas para que te enteres de un gran menú que te ofrecen porque son los expertos de autos en los Estados Unidos. www.saudaytoyota.com y www.saudaykia.com para ti.
Te presento las 4 versiones del mejor ron del mundo. Ron Diplomático, el ron venezolano más premiado en el mundo entero. Aquí están sus sabores, sus aromas y sobre todo esa cadencia que hace que este ron represente a Venezuela en cada parte del mundo que lo sacan y brindan con él. Así que si lo usas y brindas con él, compártela en tus redes sociales con el hashtag HowIDiplo cuando te estés tomando un roncito y brindes, y por supuesto taguéanos en nuestras redes sociales @diplomáticoron para vivir esta experiencia juntos.